Bienvenidos al cuarto capítulo de Estratos del Mitómano Verso. En esta ocasión en particular tenemos un invitado muy especial, alguien que también es de la casa y nos visita desde el otro lado de la cordillera. Estoy hablando del señor Pablo Caballeros Cotromanis, un excelente ilustrador, dibujante de cómics, diseñador gráfico me parece también, uruguayo, pero que trabaja eventualmente ha trabajado toda la vida en Buenos Aires, me parece. Bueno, ahí Pablo nos va a dar mayores detalles de su vida. Y nos acompaña, hay que decirlo, un panelista ya estable de la editorial, el caballero oscuro de Mitómano Comics, el señor Oliver Figueroa Anabalón. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Pablo? Ya, Oliver saludó, ahora vamos a saludar a Pablo. ¿Cómo estás, Pablo, por allá? Bueno, buenas noches, bien, por acá bien. Qué bueno, me alegro. Aprovechando un poco todo este tema del encierro para trabajar más, para hacer más cosas. Sí, eso mismo, tía, entremos conversando por ese lado. ¿Cómo te ha afectado esta situación de la pandemia ya en el otro lado de la cordillera? Bueno, en realidad en Argentina está complicado por el tema, sobre todo en la capital federal, que es donde estoy yo, pero en el caso de las actividades mías, están basadas en estar dentro de mi casa, digamos, entonces es como que a mí no me ha afectado. Yo sigo con mucho flujo de trabajo y sigo también haciendo muchos dibujos y trabajando todavía con el tema de los cómics también. Obviamente que ha mermado porque hay cosas que, por ejemplo, yo ayudo a gente que trabaja para Estados Unidos y te das cuenta que ha bajado también el trabajo desde allá por todo esto de que las publicaciones en papel no están saliendo. Eso, sí. Por cómo está limitado todo el trabajo allá también. Más allá de que están más abiertos, pero 2x3 cierran, abren, es medio complicado. Y bueno, y Europa ni hablar, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Pero personalmente, la verdad que yo vengo trabajando bien todos los días y tengo un montón de laburo. Bueno, Así generalmente generalmente ¿no? La carrera de nosotros involucra mucho el trabajo puertas adentro, entonces eventualmente Claro. tú puedes enviar el material y todo. Bueno, me faltó decirte en tu presentación de que tú haces muchas comisiones hacia afuera, hacia el exterior. Entonces, Sí. esa es una buena premisa de lo que nos estaba hablando, del asunto del contacto con trabajos desde el exterior, que ha mermado un poco según lo que tú me señalas, sobre todo en Estados Unidos, que es una industria grande, y Europa, que son como mercados más estables. Sí. Es más, dentro del cómic tenés el cómic norteamericano, después tenés la parte europea que tiene una par de divisiones, tenés el cómic en Italia, después Francia, son los mercados más fuertes, digamos, y después tenés el japonés. Y bueno, Europa, sobre todo, yo con Japón no tengo mucha conexión, pero con Europa y Estados Unidos, incluso conozco gente que tiene más conexión incluso que yo, y que trabaja mucho más, y los comentarios son esos, que ha bajado un poco, que está mucho más tranquilo, por todo el tema de las compras y eso, a nivel calle o a nivel comiquerías, digamos. Se entiende. Ahí Oye, es donde Pablo, se detiene. Bueno, ahí Oliver, tú cuando quieras ingresa ahí con las preguntas. Dale. Partamos por el inicio. ¿Tú hace cuánto estás viviendo en Argentina específicamente? Y en Argentina, yo ahora a principios del año que viene cumplo 10 años. 10 años, harto tiempo ya. Sí. Y bueno, en Uruguay quiero empezar por tu país natal. En Uruguay, me imagino que desde muy pequeño inició tu afición por dibujar, ¿no es cierto? Por el cómic y todo el asunto. Sí, desde que tengo memoria dibujo, siempre fue así. Después, bueno, por temas de estudios, temas con mi padre y eso, que quería que hiciera una carrera, como le llamaban antes, una carrera real. Viste que el tema del dibujo siempre tuvo ese tema, que ahora por ahí, con todo este boom que hay cibernético y eso, es como que está más afianzado como carrera que realmente sirve. Pero antes el dibujante hasta te preguntan, ¿te pagan por eso? Entonces claro. Es como muy complicado. Claro, entonces mi padre quería que estudiara algo más clásico, digamos, más estándar, y hice unos años de abogacía, 4 años,
Ya, 4 Y años. en un momento, claro, en el cuarto año dije, empecé a hacer cursos paralelos de cómic, de animación, y ahí fue en el momento que dije, no, esto no es lo que yo voy a hacer, yo no voy a ser abogado, entonces me pasé a la parte de animación, de cómics, bueno, me volqué en trabajos, porque uno obviamente cuando arranca a estudiar no trabajas de eso, me volqué más a trabajos en la parte, con ayuda de amigos, pero en la parte de publicidad. Y empecé por ese lado y ahí me formé en cuanto a los programas, que son los que realmente después te ayudan mucho. Yo aprendí mucho Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, que son programas que se usan bastante para esto, para ilustrar. Y bueno, en un momento dije, Uruguay tiene un tope porque no se mueve mucho el mercado de los dibujantes, digamos. O sea, o trabajás para afuera o internamente es muy complicado. No quiere decir que no haya, pero no es lo mismo. Y en Argentina, a nivel mundial, es uno de los focos donde hay muy buenos dibujantes. Y bueno, decidí que tenía que venir para acá para aprender. Y bueno, acá hice muchos cursos, estuve muchos años trabajando, estudiando, conociendo gente. Hice muchos cursos, aprendí con mucha gente variada. Y bueno, eso me hizo crecer bastante más. Bueno, y Argentina Pablo, es... Di, Oliver, adelante. ¿En Uruguay hay alguna editorial que se dedique al tema de los cómics? ¿O está muy básico el tema allá? No, en realidad hay editoriales. Yo igual hace mucho que no estoy, no sé cómo está ahora el tema editorial, pero cuando yo estaba... Hay algunas, pero no es la fuerza que tiene una editorial, por ejemplo, acá, quizás allá, que son editoriales que mueven mucha cantidad de copias o venden grandes volúmenes. Son editoriales más chicas. Era un paso irse desde Uruguay hacia Argentina para continuar en esto. Sí. Sí, en realidad, desde donde yo estoy... donde yo estaba en ese momento, que era la capital de Uruguay, son 3 horas de viaje, por ejemplo, y es un trámite muy simple. Incluso acá cuando llegué, que yo iba a trabajar a un trabajo estándar, cuando yo vine acá para afianzarme, me llevaba más tiempo ir a trabajar que ir a Uruguay, en cuanto a tiempo real, de hora, tiempo-hora. Es muy cercano todo. Y bueno, nosotros tenemos eso con Argentina, es que tenemos todo el léxico, toda la parte, incluso cómo moderamos las palabras y todo muy parecidas. Entonces, culturalmente se asemejan, ¿no? Culturalmente se asemejan en sí, muchos hay textos. diferencias, pero sí, nos asemejamos bastante. Es más, he escuchado bueno, por ahí ustedes me lo pueden decir, gente de Latinoamérica que te dice que para ellos Uruguay y Argentina hablan igual. Nosotros nos damos cuenta que no, pero realmente pasa. Desde afuera, pues, somos los únicos que no tenemos el tono característico de Latinoamérica. El resto, excepto Brasil, que habla otro idioma, tiene un tono característico de Latinoamérica que Argentina y Uruguay son diferentes. Sí, eso definitivamente. Bueno, ¿para qué vamos a decir cómo hablamos los chilenos? Que hablamos de una forma bastante extraterrestre también. Oye, Pablo... sus particularidades también. Sí. Mira, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que Argentina debe ser el bastión más importante del cómic en Latinoamérica, por lo menos. Tal vez en la producción de artistas y de guionistas y todo, Brasil le compite mucho, Chile también tiene su arraigo, Perú también está creciendo mucho, Colombia, así que estoy de acuerdo que estáis ahí metido como en la meca del todo que es la producción grande de cómics en Latinoamérica. Lo que quería preguntarte, también yo creo que Oli iría por ahí, tengo curiosidad por Uruguay. Conozco muy poco de la tradición del cómic en Uruguay, tal vez a lo mejor alguno que otro personaje icónico del cómic que tengan ustedes por allá. No sé si me puede aclarar más o menos cuál es, para alguien que se está introduciendo en el cómic uruguayo, ¿qué es lo que tú recomendarías conocer en primera instancia? Bueno, del cómic uruguayo, el tema es el siguiente. Yo de Uruguay, por ejemplo, lo que conozco como editoriales que me han llamado la atención, porque está muy invadido por los cómics norteamericanos y los argentinos. Gente de allá, específicamente, había una revista llamada Sidekick, que era de gente que laburaba, que eran dibujantes de allá,
pero eso fue creciendo por lo que yo me fui enterando y es gente que labura para afuera todo el tiempo ahora. Es como que la publicación en Uruguay es muy limitada y la gente que realmente quiere crecer hace lo que hice yo. Por ejemplo, en Argentina hay un dibujante muy famoso, muy conocido, mucha gente lo toma como referencia, es Breccia, de apellido, sí. Y él es uruguayo y se vino a Argentina a aprender o a vivir o muy chico, pero él vino específicamente porque acá estaban las editoriales donde vos podías publicar, en su momento estaba, yo no sé exactamente la historia de él, pero digamos, tenía Fierro, por ejemplo, que es una revista muy conocida, por dar un ejemplo. Entonces es como que en Uruguay era, por lo que yo conozco, es mucho la autoedición. Y te estoy hablando de hace 10 años. Ahora no tengo tanto contacto con el cómic uruguayo en este momento. Por ahí hay gente que edita y que tiene su proyecto y por ahí está más afianzado. Pero en esos momentos es como... incluso yo cuando aprendí dibujo, aprendí en una escuela de computación. O sea, ni siquiera había una academia de dibujo. En realidad había una, pero era muy complicado de entrar, porque le hacían examen y todo, y tuve que aprender lo que empecé ahí en una academia de computación. ¿En alguna ciudad en específico? ¿Cómo? ¿Vivía en alguna ciudad en específico, Montevideo, en la capital o en algún otro lugar? Yo vivía en la capital. En realidad viví muchos años en la capital y un tiempo en la ciudad de Colonia, que es un lugar acá cerca de Buenos Aires, más cerca todavía de Buenos Aires. Perfecto, perfecto. Pero lo que sí había y aprendí, que sí había una academia, era para aprender animación, que yo fue una de las segundas carreras que hice, cursos como para aprender, y ahí recuerdo que la persona que me enseñó era un uruguayo que era muy... Yo me enteré después, ¿no? Cuando estudié con él no lo sabía. Este hombre estaba considerado entre los 80 mejores animadores de la historia mundial. O sea, no era cualquier persona. Yo hice un curso chico igual, pero... Después me enteré que había aprendido con una persona que era muy buena. Un maestro. Pero bueno, te das cuenta por la forma en que te enseñaba. Después te cierra todo. Cuando te enterás de eso decís, perfecto. Aprendí todo esto de esta forma y me enseñó tan bien porque sabe mucho. Sí, no, perfecto. Y bueno, me nombraste a Breccia, que es importantísimo a nivel de la historia del cómic latinoamericano. Y... Sí. Pero me quiero centrar ya no tanto en Uruguay, sino en tu desarrollo profesional en particular. ¿Cuáles son tus influencias? ¿Cuál es tu gusto en el cómic? ¿Cómo te podrías definir tú como dibujante si tienes que presentarte delante de algún público o algo? ¿Cuál es tu estilo? Yo en realidad pasé por muchos estilos. Yo, por ejemplo, cuando me inicié en el cómic, seguí mucho por ahí, perdón si la pronunciación no es la correcta, pero John Byrne, no sé si lo ubican, que dibujaba Superman, es muy clásico. Sus cómics eran lo que a mí me llamaron mucho la atención, copié muchos dibujos de él para aprender. Después, bueno, más adelante empecé a seguir a Michael Turner, que era un dibujante, tenía un dibujo con mucha onda, también hacía Superman. Seguí también un poco lo que era McFarlane, que es el creador de Spawn. Cuando empezó a manejar el tema de Spawn, yo lo compré, tengo muchos números de Spawn, y cuando empezó a dibujar Capullo, o Capullo, no sé cómo es que lo pronuncia, también me gustó mucho cómo trabaja él, ahora incluso está dibujando Batman. Sí. Y después cuando me enfoqué del todo en lo que es la profesión del dibujo y pasé por al dibujo más tirando al realismo, con sombreados de lápices y eso, y salí un poco de lo que era la parte más toon, por decirlo de alguna forma, ¿no? Más lineal y tinta. Nunca me llevé bien con la tinta tampoco, más con el lápiz, lo que más me gusta. Y ahí empecé a seguir a dibujantes como Adi Granov, que lo sigo mucho en Facebook. Es un dibujante que realmente a mí me marcó mucho. Yo cambié mucho al ver sus dibujos. Y bueno, después tuve la oportunidad de aprender con Ariel Olivetti algunas cosas, que es muy conocido. Sí. Y aprendí algunas cosas importantes con él. Hice cursos muy cortos con Olivetti. Y después, bueno, fue lo que más me marcó fue Adi Granov.
digamos, yo ahí hice un cambio drástico porque justo estaba aprendiendo anatomía. A mí anatomía es una materia muy importante en la parte del cómic, o en el dibujo en general, pero el cómic es muy, muy importante. Y yo hice muchos años de anatomía, y cuando estaba cambiando mi dibujo totalmente, pasé desde un dibujo de no conocimiento al conocimiento de la anatomía, hice esa transición al grisado, al lápiz sin tinta, donde definía mucho en el lápiz, y después la computadora era como que el color en la computadora ayudaba a resaltar sombras y luces, pero no era el que conformaba la parte fundamental, digamos, del dibujo. Sí, los fondos nunca los dibujé a mano, siempre fue hecho en Photoshop o en CorelDRAW o en Illustrator. Me gusta mucho hacer todo eso y manejar mucho las texturas. Yo bajo mucho texturas, manejo mucho texturas, y con eso después hago sombreados y eso, y genero los paisajes, digamos, que se hacen en los cómics. Eso es lo que me marcó más. Ahora volví un poco al dibujo más toon, digamos, más cómic clásico, por decirlo de alguna forma. Y bueno, ahí es como que estoy tomando ya algo más personal, aunque por ejemplo Gerardo Sandoval es una persona que me gusta mucho cómo hace sus trazos, es un mexicano que está en Marvel, que también me parece muy importante. Igual me olvidé mencionar que dime. A mí me marcó mucho la revista Scorpio, que es una revista que salía con muchos dibujantes argentinos. Sí. Rubén Meriggi era uno, por ejemplo, que después lo tuve en Facebook y todo, después de mucho tiempo, y para mí fue alguien que marcó también. La Scorpio era algo también que marcó en la época de John Byrne, también marcó lo que era el Scorpio, los dibujos de Scorpio, las historias de Scorpio eran impresionantes. Sí, de hecho Scorpio llegó acá, ¿no, Oliver? No sé, yo me acuerdo haber tenido alguna. Sí. Había llegó, pero no era muy fácil tratar de conseguirla. Claro, pero estaba ese estilo más europeo, ¿o no? Sí. O latinoamericano, como por así decirlo, pero estaba ese más cómic experimental, por así decirlo. Sí, ¿no? Sí. Historias son más diferentes a lo que uno estaba acostumbrado, que era el superhéroe. Claro. El superhéroe tiene una estructura específica, y estas historias como que cambiaban ese tipo de cosas, manejaban otro tipo de cosas, ironías, ese tipo de cosas que por ahí en el cómic de superhéroes es como más lineal, o en esa época era más lineal. Por ahí ahora se ha modificado mucho el guión, pero... Y me nombra las portadas... Espérame, Oliver, me nombra las portadas de Scorpio, y entiendo un poquito tu estilo de gráfica también, porque tú haces mucho de degradés, juegas mucho con el estilo, la escala de grises, y después las pintas. Entonces era mucho de dibujar contornos, la anatomía y todo, después dibujar los contornos a lo mejor con un rotulado, con algún tipo de lápiz a tinta, y luego también hace mucho, no sé si lo hace con lápiz mina todavía, o lo hace con algo digital ahora, pero hace unos degradés para hacer los claros oscuros, para hacer las sombras y las luces, que es un estilo muy particular tuyo. Sí, por lo general el dibujo lo hago todo con el lápiz mina, directamente, no... Trabajo todo lo que es luces y sombras. Lo que pasa que dentro del cómic existen, cuando uno estudia, por ejemplo, yo estudié las partes de sombras, y leí, por ejemplo, libros bueno, no me sale ahora, es el dibujante de Tarzán, un tipo muy conocido, bueno, no me acuerdo el nombre específicamente en este momento, y te enseña diferentes tipos de sombra. Entonces yo lo que hacía es, aplicaba una sombra que se llama... es una sombra que es, por ejemplo, la que se ve más clásica en los monumentos. No es una sombra que tenga una luz fuerte de un lado y una contraluz muy fuerte. Y eso después vos en la computadora lo transformabas y le dabas más fuerza de un lado y de otro, pero siempre el lápiz era el que marcaba los volúmenes, que es la parte que más me importaba. Cómo manejar el volumen con el grisado. Eso es una cosa muy importante. Sí, tiene un carácter muy particular tuyo, es un estilo que lo he mencionado, te identifica y tiene tu impronta, tu personalidad. Oliver, te interrumpí, ¿tú ibas a preguntar algo? No, para acotar el ilustrador de Tarzán, Burne Hogarth, creo. Sí, justamente, Burne Hogarth. Sí. Ajá. Sí. Oye, lo que te quería consultar, Pablo, muy complicado tratar de insertarse en el circuito de ilustradores, de la narración, lo que tiene que ver con el cómics, porque claro, en un instante uno está empezando como con un gusto, uno quiere desarrollarse en algo,
pero de ahí ir entrando a un circuito, hacerse conocido, hacerse un nombre, ese paso muy complicado. ¿Qué nos puedes contar? Sí, sí. Igual tiene que ver mucho con la personalidad y con la forma en que uno se mueve. Creo que tiene que ver también con eso. Porque conozco gente que, por ejemplo, es muy buena dibujando el clásico, el dibujo clásico del cómic, y los contactos que genera por ese lado, por ahí son mejores, y logra conectarse con editoriales más fácil, porque por ahí el editor necesita más eso, un dibujo más clásico. Cuando vos tenés un estilo que es más complejo como el que yo uso, esto es a nivel personal, ¿no? Pero por lo general pasa que el editor tiene que buscar específicamente ese estilo, o para una historia específica. Es como cuando alguien que busca gente que haga música, dice, yo estoy buscando a alguien que haga tango, y vos vas y le haces rock. Por ahí a la persona no le interesa, no quiere decir que seas malo ni bueno, sino que no es lo que la persona está buscando. Y esa es una parte importante de cuando uno se enfrenta o a un editor o a alguien que lo está catalogando a ver si sirve o no, que muchas veces no es solo la cantidad de conocimiento que tengas, sino que tiene que ver con que si el proyecto realmente es para vos o no. Y eso es algo que, por ejemplo, yo conozco a mucha gente que se ha frustrado porque no los toman, y me parece que eso es por este tipo de error en el concepto. No es que seas malo, no es que no sirvas o que no estés a punto, sino que por ahí no es el editor que vos necesitabas, porque él no te necesita a vos, específicamente a tu estilo y a tu forma de contar, porque tiene mucho que ver la forma de contar. Entonces, sí, eso genera una complicación extra, que por ahí, cuando hay porque el mercado cambió mucho, nosotros estamos en un mercado ahora que es mundial. Antes uno se presentaba en la Fierro, por ejemplo, llevaba a la Fierro, tenías el editor enfrente, el dueño de la editorial, la persona que... Y entonces vos agarrabas y el tipo te catalogaba o no y te decía si servías o no, pero era mucho más chico el lugar donde vos podías conectarte con los editores. Ahora esto se transformó mundial, la competencia es mundial, porque no es que solo vos llegás más fácil, sino que la gente llega más fácil, todo el mundo. Entonces es muy difícil, personalmente, lo que yo veo es que es más difícil que vos te incorpores a una editorial, salvo que seas muy bueno y que deslumbres a los editores. Sí. Pero lo que sí también te tiene que caracterizar es el esfuerzo, ir a todas las convenciones que puedas, presentarte en todo lo que puedas. Si tenés que juntar plata para irte a Estados Unidos a una convención, por ejemplo la de San Diego, conocida, si se puede se hace, si no se puede, bueno, sabemos que hay veces que no se puede, pero si se puede es una buena opción, porque lo que es el contacto con el editor directo, eso no hay email que lo cambie, no hay portfolio que lo cambie. Tenés que ser muy bueno para convencer solo con un dibujo o con una carta escrita. Claro, sabemos que la lectura es interpretada por quien la lee, no por quien la escribe. Sí, pues allá no sé, a veces hay convenciones donde vienen editores de editoriales norteamericanas o europeas. No sé ¿cuál es la convención? Hay una Comic Con allá en Argentina, donde sí, hay dos. Ya. Tienes la Comic Con, la Argentina Comic Con, que es acá en Buenos Aires, y otra que ha sido muy fuerte siempre, que creo que la organiza Rizzo, que es un dibujante que hizo banda hace mucho tiempo. Eduardo Rizzo es muy bueno en lo que hace. Sí. Que es en Rosario, que se llama Crack Bang Boom, esa. Sí. Esas son las dos más grandes. Después están la de San Luis, por ejemplo, que fue la que nos encontramos con ustedes. Y hay otras más. Sí. Pero las que tienen más fuerza o se conocen más, por lo menos, son esas. Y ahí han ido editores de Francia, de Estados Unidos, gente muy conocida. También hay que hacer una separación entre lo que es el editor europeo y el editor americano. Claro. El editor americano, sin contar el japonés, que es algo que yo no conozco tanto, por eso no lo nombro tanto. El editor europeo busca una forma de contar diferente, porque el cómic europeo es más romántico que el cómic norteamericano. Entonces buscan formas de contar y de dibujar diferentes que un editor norteamericano. Y ahí pasa muchas veces que gente que está más preparada para un cómic europeo se presenta en el americano y no le funciona. No porque sea malo, sino porque no es la misma forma de contar.
Y eso es una diferencia muy importante también a la hora de que uno va a presentar un portfolio a un lugar. Exactamente. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Bueno, por un lado está la presentación de portafolio en estos eventos que son filas muy grandes y con gente tan talentosa como uno, que ese es un factor, que esa es la competencia local, por así decirlo, pero está también lo que señalas tú, que está la competencia internacional, que compite ahora no solamente con dibujantes de Europa o Latinoamérica o Estados Unidos, sino que también compites con gente de Asia, Indonesia, hay dibujantes que han salido de Filipinas, y son excelentes dibujantes. Y hay otro factor ahí que también considero que eso lo saben muchos los que dibujamos, que hay un desgaste físico y mental cuando uno también crea, ¿no es cierto? Está haciendo dibujos, a veces incluso físico, te duele la espalda, te duele el brazo, te duele el cuello, y hay otros dibujantes que, otra vez me acuerdo haber escuchado una entrevista de un dibujante indonesio que decía que dibujaba casi todo el día, no dormía prácticamente, dormía 2 horas al día, y uno dice, yo no sé si pueda vivir así, con ese nivel de producción. Entiendo que hay gente que así, hay gente que a lo mejor llega a un acuerdo con alguna editorial y dice, ¿sabes qué? Te entrego esta cierta cantidad de páginas y por tu estilo que me gusta te acepto esto. Pero por lo general la competencia es muy férrea internacionalmente, es muy dura. No sé si tiene algo que acotar al respecto, pero creo que ahí estamos más o menos en sintonía con eso, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Incluso hay dibujantes que vos sabés que son personas que trabajan muchas horas o tienen un nivel muy alto de producción, no por ahí no son excelentes en el dibujo que hacen en cuanto a posturas clásicas o a determinadas cosas, pero el nivel de producción es tan bueno que a la editorial les sirve también. Por ahí no tienen las principales líneas editoriales, digamos, las líneas de personajes principales, pero la producción que generan hacen para personajes secundarios o revistas que no tienen tanta llegada en cuanto a compras, hacen que estas personas tengan mucho trabajo, y competir con ese nivel de producción es muy difícil, es muy complicado. Exactamente. Pablo, mira, vamos a ir ahora a una pausa, porque nosotros en el programa colocamos música local, y de ahí a la vuelta vamos a hablar un poquito más de la experiencia que tuvimos de conocernos en persona cuando fuimos a la convención de San Luis, que también estuvo Juan Manuel Almirón, que le mandamos un saludo, y vamos a hablar un poquito de la interacción latinoamericana, de creativos latinoamericanos, ¿te parece? Cómo se puede interactuar entre proyectos, qué cosas salen. Así que eso, vamos a ir a una pausa musical ahora, con una banda que a mí me gusta mucho, que es metalera, pero que fusiona el metal con música autóctona de acá de Chile, con algo de Selknam, algo de música mapuche, que a mí, y tú sabes que a Mitómano Comics nos agrada mucho, el fusionar estos conceptos internacionales con lo local. Y la banda se llama Growler, con la canción Génesis, y excelente banda, pónganle oído, y a la vuelta nos vemos y seguimos conversando con Pablo, que está muy entretenido.
Eso fue el tema de Growler, Génesis, tremendo tema de metal experimental. Abajo voy a dejar el link para que escuchen un poquito más si les interesa el grupo. Tienen un portal de SoundCloud muy interesante donde tienen para escuchar y descargar todos sus temas. Ahora vamos a volver con Pablo y la conversación. Me parece que Oliver quería hacer un par de preguntas. Cuéntame, Oliver. Adelante. Hola, Pablo. Mira, te quería consultar porque por lo menos yo no lo tengo claro. ¿Cómo fue que se pudieron contactar ustedes en alguna oportunidad para hacer algo en función de la editorial Mitómano Comics? ¿Eso nació por algún posteo de Facebook? ¿Algo en particular? ¿Y cómo fue trabajar después en la saga de superhéroes que la editorial sacó el año 2016? 2017 creo. Bueno, a mí lo que me llamó la atención, yo vi un par de publicaciones de un contacto que tenía, que lo que me llamó la atención es los temas que trataba la editorial, o sea, cómo formó sus superhéroes, cómo la base que tenía, o sea, esta base de que estaba muy arraigado a lo que era la cultura mapuche, si no me equivoco, toda la parte de... El mapuche, no sé si era mapuche, creo que me confundí yo. Sí, está bien. Es mapuche, ¿no? Porque hay otro también. Sí, hay varias culturas. La que se parece mucho el personaje a Yayema, que es Sí. Es una pintura que ellos se pintaban de esa forma, eran los mapuches, sí. ¿no? Sí, no, eso eran los Selnam. Sí. Los mapuches también tenían alguna pintura, pero generalmente no tanto. Ah, por eso. Así que... Claro, por eso me generó esa confusión. Me llamó mucho la atención, me pareció muy bueno el universo que ya tenía de por sí creada la editorial, y yo siempre busqué no lo clásico del superhéroe, o sea, a mí me gustó mucho leer Superman, Batman, todos esos personajes me encantó leer, pero no es un cómic que me apasione hacer, no es que yo me desespero por hacer los superhéroes clásicos que a todo el mundo le gusta, es un tema personal, ¿no? Entonces cuando vi que la editorial y tenía una historia tan rica metida en su universo, me pareció muy, muy buena, y entonces me decidí a hacer una muestra, me acuerdo, y lo envié a la editorial, y ahí fue el primer contacto que yo estuve con Francisco, si no me equivoco, fue el que me habló enseguida, que le había gustado la muestra, y ahí empezamos a trabajar el tema de hacer algún número, participar en alguna historia, que después terminó decantando en Era Draconiana, que fue una de las primeras que hicimos, que fue el número 8, si no me equivoco. El número 8 o el 7, porque sé que hubo en el medio, era el 8, eran 8 y 10 o 7 y 9. Eran esos dos números, fue lo que terminé haciendo. Y bueno, después hice el cómic de Ayayema contra Zenuke, pero me gustaba tanto los personajes, cómo los creaban, la historia que tenían y desde dónde venían, que eso es lo que a mí me impulsó a decir, este tipo de superhéroes sí me gusta hacer. Porque es otra cosa, no es lo clásico que uno ve en todos lados. Y siempre fui por eso, por no hacer lo que todo el mundo hace en el sentido de las historias y eso. Me gusta indagar por otros lados. Bueno, como mencionaba, Pablo ha participado en dos importantes obras en Mitómano Comics en papel. Una es Ayayema, la última fue Guina, la que se enfrenta a Zenuke. Cuéntanos cómo fue tu experiencia con ese cómic en particular, Pablo, que escribió mi hermano Daniel. Cuéntame. Bueno, ese cómic para mí marcó una parte importante de lo que es mi estilo de dibujo, porque más allá de todo lo que yo había hecho hasta ese momento, nunca había trabajado la escala de grises. Entonces, cuando se me planteó el tema de hacer esa historia, que aparte me pareció que el guión estaba muy bueno, en cuanto para poder narrarlo, porque uno cuando lo lee, en el caso mío, por ejemplo, me pasa que enseguida voy haciendo como una película de lo que me gustaría que se viera. Entonces, estaba en esto de que tenía que hacer un trabajo en escala de grises, lo cual yo no estaba acostumbrado, estaba muy acostumbrado al color, y me pareció un reto que me formó en esa parte muchísimo, porque aprendí un montón de cosas que diferencian el color de la escala de grises, y que, por ejemplo, es el valor en cuanto al gris. El valor del gris es muy importante para generar lo que es, por ejemplo, la profundidad en el dibujo. Y cómo narrar sin esto de
que el color también te ayude. Tenés que hacerlo todo con un solo tono, por decirlo de alguna forma. Son muchos, pero visualmente es gris y blanco, digamos, un contraste. Y me generó un muy lindo trabajo y me gustó trabajar en él porque me daba satisfacción ver lo que iba logrando y aprendí mucho en el proceso. Y me divertí mucho al hacer la historia porque incluso empecé a usar unos marcadores llamados Curecolor, que son parecidos a los Copic. Es como la versión barata. Acá no sé si yo no conseguía Copic en ese momento o qué era, pero empecé a usar esos y al hacer ese dibujo y contar una historia que a mí me pareció muy buena, me gustó mucho cómo se desarrollaba la historia, me dio mucha satisfacción, porque aparte podía implementar por el carácter que eran los personajes, digamos, cómo estaban conformados. Yo venía de terminar de aprender mucha anatomía y me ayudó también a practicar mucho eso. La verdad que fue un trabajo que marcó mucho. Siempre me voy a acordar de ese cómic como algo especial. No, y quiero destacar ahí de que tú sacaste provecho de las limitaciones económicas que teníamos, porque obviamente no teníamos los recursos a publicar en color, y sabía obviamente que iba a salir en blanco y negro, y aprovechaste para relucir todas esas características que tienes tú con las escalas de grises, y la anatomía que señalas también. En la anatomía se nota mucho que ahí hiciste no sé si eran contrapicados o otro ángulo, que es muy difícil en anatomía lograr eso, lograr que salgan bien, que no se vean deformes los cuerpos. Entonces tú lograste con ese trabajo que se viese súper, súper bien. Y todos muy satisfechos por tu gran trabajo, por tu gran obra. Bueno, y quiero pasar a la segunda obra, que más bien importante también, que fue Era Draconiana. Esta obra que se creó, no me acuerdo exactamente el año, pero hace muchísimos años atrás, en web. De hecho, me acuerdo que estaba Manuel Canto involucrado en ese momento en la gestión, junto con Oliver y con Daniel y con quien les habla. Y la idea era sacarlo en digital hasta cierto punto y después publicarlo en papel. Pero me acuerdo que en un momento como que colapsamos porque el proyecto era demasiado grande para la poca experiencia y los pocos recursos que teníamos, y quedó en stand-by por varios años. Entonces, que no pasaba nada, no se concluía la obra. Y lo cual era bastante triste porque la obra tenía mucho que ganar y expresar. Y vino Pablo y él me sugirió tratar de terminar la obra. Así que hay que agradecer sobre todo a Pablo por el hecho de que Era Draconiana haya visto la luz. El único compromiso que yo me acuerdo que tú me dijiste es que con tal de que se edite en papel. Cosa que, claro, dije, está bien. Va a salir harto carito el libro, pero valía la pena porque lo que tú me mostraste que habías desarrollado era tremendo trabajo. Me gustaría también este título se comenzó salió el prólogo en formato web el año 2012, en marzo, y la publicación en papel, donde trabajó Pablo y que le dio un plus, salió a la luz en mayo del 2017. Entonces, claro, se había desarrollado todo esto de forma web, pero cuando entró Pablo también, y con el trabajo que tú también, Francisco, tuviste que hacer, porque había que hacer de que esta historia se narrase bien, ¿ya? O sea, había un trabajo hecho en web, pero eso había que adaptarlo al papel. Y ese fue un trabajo grande que tú te lo mandaste solo prácticamente. Y que haya entrado Pablo, como dije anteriormente, le dio un plus a esta obra, y yo creo que marcó un precedente porque es primera vez que en Chile se lanzaba una saga de superhéroes. Quería consultarte el proceso para trabajar en el cómic de Mitómano, la Era Draconiana, que se lanzó el año 2017. Tú fuiste parte importante. De hecho, yo pienso que tu trabajo dio un plus muy importante a esa saga, que afortunadamente también se marca un hito porque fue la primera saga de superhéroes que se creó, por lo menos acá en Chile. Sí,
La verdad que ese proyecto, primero que nada, me pareció estupendo la forma en el momento de ver toda la historia, porque yo ya había leído todos los números anteriores. Y cuando me tocó hacer ese cómic, lo traté con el mejor profesionalismo que yo manejo en ese momento que manejaba, y cada vez que hago un proyecto intento hacerlo así. Y aparte tenía ese plus de esos personajes que a mí me gustaban mucho. Que como comenté antes, esto de dónde vienen, cómo están conformados, la historia que tienen. Entonces es un plus importante a la hora de hacer el dibujo y de plantear todos los cuadros, cómo voy a plantear todo el tema de la narrativa. Y a mí eso me generó uno de los mejores trabajos que he hecho hasta ahora. La verdad que me ha gustado muchísimo trabajar para hacer esos números, y la realidad es que pienso que en algún momento estaría bueno hasta retomar, no sé si la misma historia, pero algo parecido, porque es muy compleja por la cantidad de personas que maneja, pero está muy bien encaminada, muy bien guiada, y para mí fue, sabiendo ahora que fue una parte importante, o sea, el aporte mío fue valioso al nivel que ustedes dicen. La verdad que me pone muy orgulloso de haber participado en un proyecto que, como comentan ustedes, fue un hito en parte de Chile, sobre todo. Sí. Hacer una saga tan larga, tan compleja, y que realmente todos sus capítulos estén combinados, que no tengan esas cosas que a veces uno dice, no, pero hicieron esto y no tenía nada que ver con otro, o no se entendió esto. Me parece que a nivel equipo, me parece que fue muy buena la saga en sí. Sí, de hecho, completa. El desafío era ese. Participado en ella, la verdad que me parece genial. ¿No? Y como dice Oliver, la era draconiana no habría sido posible sin que ustedes y tú, Pablo, hubiese terminado el trabajo. Lo que me cabe destacar es que fue un trabajo muy extenso y que costaba mucho hacer cuajar todos los personajes y que cada uno tuviese un rol protagónico bien armado y bien estructurado. Bueno, algún otro día hablaremos de eso, de cómo estructuramos Era Draconiana, que fue un trabajo muy laborioso. Hay que destacar también las tremendas planas que realizó Pablo, que eran doble hoja, muchas planas espectaculares, y que tiene una calidad que perfectamente puede tener proyección internacional. Oye, Pablo, y cuando se te mandó el ejemplar de ese cómics, ¿se demoró mucho tiempo en que llegara hasta tus manos? Y yo no recuerdo exactamente el tiempo, pero creo que fueron 2-3 semanas, si no me equivoco. No fue tampoco tanto para todo el traslado que tuvo, porque vino desde allá, internacional, y llegó acá. Yo creo que fueron 2-3 semanas, si mal no recuerdo. Ya hace igual unos cuantos años, hace como 3 años. ¿Y ese cómic se lo pudiste mostrar a algunos amigos tuyos? ¿Te dieron alguna opinión del trabajo tuyo, de lo que se ve en el libro en general? Mirá, se lo mostré al principal. Yo en ese momento estaba ayudando mucho a un dibujante llamado Carlos Pedrazzini, que es conocido en Italia. Él hace mucho la serie de Dago, y eso es un dibujante muy conocido. Y tuve la oportunidad de mostrárselo a él, y me dio opiniones muy buenas. Me dijo que era muy linda edición, que incluso la calidad de la edición era muy buena, y que, bueno, yo le conté todo el esfuerzo que llevaba el cómic, que no venía de una editorial enorme, que por ahí sacar cómics es pan de cada día, sino que tenía mucho esfuerzo detrás, y quedó como asombrado, digamos, de la calidad de la historia, de la calidad de los dibujos y de la edición en sí. No muchos cómics publicaban, hablando sobre todo de cómics que se hacen mucho con el esfuerzo, como comentaba Francisco, publican con esa calidad. Y la verdad que eso es importante a nivel de alguien que lo compra, que el producto que compra, más allá del contenido, que es la parte súper importante, digamos, que lleva a que uno compre el cómic, la edición que sea buena en cuanto al papel,
ayuda mucho, porque más si lo querés guardar para tenerlo y leerlo las veces que quieras. No, y la verdad que hay algo espectacular ahí también de que tú hiciste unas doble páginas que son realmente, a las personas que lo han visto quedan muy asombrados por el nivel de trabajo que realizaste en esas páginas, que no tienen nada que envidiarle a ediciones internacionales, europeas o americanas. ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo desarrollaste esas planas? Porque se ven súper realistas, o sea, los gritos, los gestos, me acuerdo que hay un personaje que es pascuense que choca contra una roca, el Rapango, que se ve todo muy, muy bien desarrollado. ¿Cuánto tiempo te toma desarrollar algo así? Y en realidad yo más o menos una página me estaba llevando, en esa época de ese tipo de páginas, me llevaba prácticamente 2 días y medio cada página, para poder hacerla desde el lápiz hasta el color, sin contar el boceto anterior y otro tipo de cosas. Yo lo que hago también es me documento mucho de cómo reaccionan las personas, o ves, por ejemplo, videos o fotos de cómo reaccionan las personas cuando sucede algo. Por ejemplo, en este caso del personaje chocaba contra una roca. Obviamente por ahí no era muy fácil encontrar a alguien que chocara contra una roca, pero por ejemplo, gimnastas que caen en las redes o cosas así, y lo que después podés modificar un poco es la expresión en la cara, porque no es lo mismo caer sobre una red en la cual tu expresión es llegaste a un lugar que te retiene y estás bien, a cuando chocas contra una roca. Entonces, bueno, tenés que hacer esa mezcla de la expresión de la cara y la expresión corporal de cómo una persona en caída libre choca contra algo. Eso es, por ejemplo, una de las cosas. Y después, bueno, cuando yo aprendí anatomía, a mí lo que me pasó es que tuve un profesor que yo considero que era muy bueno en la forma de enseñar. Y por ejemplo, nos explicó una teoría que él tenía sobre las expresiones de las personas, que, por ejemplo, habla que cuando uno pone cara de asombro, abre los ojos muy grandes y por lo general abre la boca, porque eso permite mayor entrada de información. Y por ejemplo, cuando uno está enojado, entrecierra los ojos y aprieta los dientes, porque tiene una postura que es muy difícil de mover porque uno está enfadado, y eso no permite que entre información. Y empezás a analizar los gestos y tiene que ver con eso. Entonces, cuando vos empezás a hacer el dibujo pensando en todo lo que le pasa al personaje, no solo en que es un personaje que está chocando contra algo enojado o dolorido o lo que sea, sino que es todo lo que siente el personaje, se intenta transmitir todo eso, y esa es la parte que más me gusta en la construcción de las páginas. Y después, bueno, las trabajaba en hojas grandes, en hojas A3, para que el detalle, el nivel de detalle sea mucho mayor. Me gusta mucho el detalle. Y que se note que ese detalle después, aunque la página sea reducida, yo ya sabía que iba a ser reducida porque era el objetivo, digamos, quede rica en cuanto a detalle y no quede pobre y fea de leer, digamos, que sea muy, muy linda para leer, digamos. ¿Y la tienes que escanear? ¿La tienes que escanear en partes? ¿Cómo lo hace ahí? El lápiz, sí, el lápiz lo escaneo en 2 partes, porque tengo un escáner A4. Hay gente que tiene escáner A3, pero yo tengo 4. Y después lo subo en Photoshop y ahí empiezo a colorear. Igual trabajo hojas A3 a 600 dpi, porque me gusta mucho también que mantenga mucho la alta resolución. Perfecto. Siempre pensando que eso se puede imprimir en algún momento. Entonces, por eso genero siempre páginas a mayor resolución y trabajar lo más posible. Perfecto. Yo siempre voy a agradecer, como ya lo dije, tu talento, tu disposición hacia nosotros, hacia la editorial, sí. Y como siempre te he dicho, para mí eres parte de la editorial, de la familia Mitómano siempre. Si en algún momento tú quieres crear algún personaje, alguna cosa tuya, tú siempre vas a tener las puertas abiertas. Y agradecerte por lo de Era Draconiana, porque no solamente cerraste la obra y nos ayudaste a todos y nos impulsaste a todos a cerrar esa gran saga que yo creo que en Latinoamérica, no sé si hay muchos casos, para serte sincero, así como una producción latinoamericana. Y gracias, y por la calidad, la factura de lo que realizaste. Así que reconocerlo nomás, reconocer que gracias a ti fue que se gestionó esa obra, y de muy buena forma, de muy buena manera. Y que hubo que reestructurar muchas cosas, el arco argumental hubo que cambiarlo un poco, hacer cuajar cosas que no cuajaban, pero el resultado final, dentro de lo difícil que fue, gracias a
a ti y a otros participantes, se logró. Esperamos algún minuto hacer otra saga a ese nivel. A eso iba. Y ojalá tratar de aportarte más económicamente, porque sé que fue más una cosa de voluntad que más una cosa económica, y porque tu trabajo lo vale. Yo de hecho siempre lo reconozco, que tú ya tienes trabajos que estás comisionando a nivel internacional, pero me imagino ese nivel de trabajo para una saga europea o para una saga americana. Ahora te quería consultar en cuanto a eso. Tú has hecho, ya sabemos que has hecho de superhéroe. ¿Qué otro género te gustaría explorar a ti como dibujante, ilustrador en el cómic? Bueno, primero que nada, gracias por todas las palabras, porque aparte yo me siento parte de la editorial y la verdad que me he sentido muy cómodo, y creo que ustedes han hecho un trabajo enorme, que lo cual yo puedo entrar dentro de ese mundo y me siento muy cómodo. La verdad que es el agradecimiento de mi parte también. Y después, en cuanto a la pregunta del tema superhéroes u otro género, me gustaría incursionar también en el género de terror, porque tiene otros parámetros totalmente diferentes en cuanto al dibujo, porque por ahí uno tiene que ocultar determinadas cosas o generar suspenso sin tener lo que es lo que pasa hoy con el tema de las películas, que uno tiene un arte secuencial, una filmación que es una secuencia en la cual vos podés crear el suspenso desde la música hasta la transición de una escena a otra, un montón de cosas que por ahí en el cómic es más difícil aplicar. Y siempre me gustó intentar llevar todo eso a nivel de conocimiento a ver si puedo aplicarlo en un cómic. Y un cómic de terror me parece que es algo que estaría muy bueno hacer, fuera de todo lo que es superhéroes, algo más cotidiano, por decirlo de alguna forma, porque es algo que puede pasar sin tener el hecho de alguien que tenga mucha fuerza y por ahí pueda solucionarlo todo más fácil. Y me imagino la ambientación, generar ambiente con el cómic es más complejo, esos silencios que hay en el cine con el terror, transmutarlo al cómic a lo mejor con los negros, con los espacios, más complejo, te entiendo. Claro. ¿No? Y te imaginaba también que... Sí, cuéntame. No, que en el arte secuencial del tema del cómic incluso es los tiempos se manejan por la cantidad de cuadros, entonces es re importante que si algo pasa muy lento en el tiempo, te va a llevar mucho más tiempo, o tenés que lograr que eso se transmita a la persona en varios cuadros, pero que no sean aburridos tampoco. Entonces, claro, lleva ese doble riesgo que por ahí en una escena de una película, con la música y la tensión que se va generando, resulta un poco más cómodo para la persona que lo está percibiendo. En un cómic uno tiene que también generar un poco que la persona se entusiasme con lo que está haciendo. Y esa es la parte que más me gusta, como intentar atrapar a la persona, la parte psicológica de eso. Las sutilezas. Claro. Quiere tener muchas sutilezas con los tiempos del lector, jugar con la psiqui. Tienes toda la razón. Mira, yo te imaginaba también dibujando cosas como sagas épicas y también cosas relacionadas con el surrealismo. No sé si tú ubicas al guionista chileno Jodorowsky, las cosas que ha hecho con la casta de los metabarones, que son cosas muy surrealistas, que juega con la simbología, y veo que tú puedes proyectarte en esa factura. ¿Te gustaría dibujar para Europa en algún momento? Sí, para Europa me gusta mucho Europa. Lo que tiene son las sagas muy de época, por ejemplo. Eso me gusta también. Es más, me gusta mucho la época de Roma, por ejemplo. Las cosas que tienen que ver con Roma, con la antigua Roma, y eso me gusta, por ejemplo. Y eso es muy de Europa, sobre todo porque tienen ese toque también de romanticismo dentro de lo que es la guerra y ese tipo de cosas que me parece que están mejor trabajadas en la parte europea que en la norteamericana, a mi gusto, ¿no? Y eso me interesaría también. O sea, saga histórica. Claro, las históricas. Las históricas son Segunda Guerra Mundial también, por ejemplo. Sí. Siempre me llamó la atención todo el tema de la parte psicológica que lleva a un pueblo a seguir a una persona que estaba cometiendo, la mayoría no sabía, pero estaba cometiendo una especie de un genocidio, no un genocidio directamente, y había mucha gente que lo apoyaba y aún lo apoya. Y niegan cosas que realmente por ahí están documentadas ya. Pero bueno, ese tipo de cosas me llama mucho la atención, es algo que me atrapa en cuanto a
cómo trabajar un guión que se refiera a eso, por ejemplo, a toda la parte psicológica del humano con respecto a ese tipo de eventos que marcaron tanto la historia y que son muchas veces muy salvajes, a pesar de que están presentes en la época. Sí, perfecto. Ese tipo de cosas me gustan. ¿Tú no tendrías problema, por ejemplo, con dibujar cosas que a lo mejor son bastante violentas o crudas, como que suceden en la guerra, por ejemplo? ¿O hay cosas que tú de frentón no dibujarías o te niegas a dibujar? No, yo creo que uno como dibujante debería explayarse por lo menos para obtener más conocimiento también y para mostrar sus cosas, todo tipo de arte, me parece. Mostrar historias violentas me parece también parte de lo que es la esencia del humano, de la historia de la humanidad, y está bueno mostrarlas también a veces medio crudas para que se note lo que realmente fue, lo que realmente pasó. Pasa, por ejemplo, con series. Hace poco reví la serie Spartacus, que es una serie muy conocida, y es una serie que es cruda en cuanto a lo que muestra, pero es como eran en esa época. En esa época era muy crudo, estaba muy naturalizado el hecho de la violencia sobre otra persona, porque no existían los esclavos, la tortura, que los seres humanos muertos, uno hoy en día, el muerto es algo a tener mucho respeto, no es algo que está ahí tirado y que para uno no tiene importancia. Sin embargo, en esa época había personas que morían o que las mataban y que incluso se jugaba con sus partes, con la cabeza. Por ejemplo, en Roma pasaba mucho. Esas cosas son muy violentas, pero parten de lo que es la esencia del ser humano. Entonces me parece que mostrar eso también es mostrar la historia más como es y no tanto como debiera ser. Y esa parte me gusta también. No tan idealizado, digamos, sino más chocante, más real. Oye, Pablo, y tomando eso mismo, pero llevándolo, ponte tú, a algo más latinoamericano, como las dictaduras, tanto en Chile como en Argentina y en otros lados, ¿tampoco te complicaría entrar en ese nicho, por decirlo de algún modo? No, incluso me parece que también estaría muy bueno, porque también es una historia. Yo hablé de 2 eventos que son mundiales, porque son conocidos porque fueron catástrofes. La parte romana es en Europa, pero en ese momento era el mundo conocido, pero digamos, claro. No es que el que existía, pero era el conocido. Y bueno, la Segunda Guerra Mundial fue algo que fue mundial, entonces es como diferente, pero digamos, tienen el mismo grado de sadismo que lo que pasó en Latinoamérica en determinadas épocas. Entonces sí, me parece que también eso es muy rico para dibujar y para generar guiones muy, muy bien trabajados y muy psicológicos. A mí me gusta mucho el tema de la parte psicológica y cómo trabajar esa psicología a nivel de la imagen también. No, y aparte que tiene que hacer trabajos históricos, la investigación que tienes que tener es más acuciosa, tienes que investigar, no sé, las vestimentas, los detalles, los vehículos, la estructura de edificios, etcétera, etcétera. A lo mejor si también una batalla sucede en que durante el día tiene otra luz, no sé, o está lloviendo, exige otras complejidades. Sí, tal cual. Sí, dime. Sí, te quería consultar, mira, pasando a otro tema. Nosotros tuvimos la fortuna de conocernos en persona, también estaba el Oliver y estaba Juan Manuel Almirón en la convención de Argentina de San Luis. ¿Y eso fue hace cuántos años atrás? ¿5 años, 6 años atrás? ¿Habrá sido? Más. Sí, 6 años, puede ser. 6 años. No, fue 2014, después de 2014, debe haber sido 2015. Sí, 2015, máximo 2016, pero más de eso no. Fácil 5 años por ahí hacia atrás. 6 años por ahí. Y bueno, y nosotros, yo siempre he visto la editorial como algo no solamente de nicho local, sino de interacción sudamericana. Afortunadamente hemos tenido la gracia de trabajar contigo, con Juan Manuel y con Eduardo Márquez, que lamentablemente falleció el año pasado, y toda Argentina. Y nos ha costado hacer más contactos con dibujantes, con guionistas de otras latitudes. Afortunadamente hace muy poco nos contactaron desde Colombia con un editor que tiene un personaje llamado Ave Negra,
para hacer una saga latinoamericana. Bueno. Todos son esfuerzos locales, hay que destacar eso, porque la mayoría de los talentos ilustradores como tú emigran o trabajan hacia afuera en la proyección. Yo te quería preguntar si te atreves a arriesgarte a vislumbrar un futuro distinto para el cómic latinoamericano, que no sea solamente crear para el exterior, sino a lo mejor generar un mercado latinoamericano. ¿Cómo ves eso tú? ¿Cómo proyectas eso tal vez en una fantasía o en un idealismo? ¿Cómo lo ves tú en la proyección latinoamericana? Sí, mira, yo por ejemplo lo primero que pienso es la enseñanza que por general recibimos los dibujantes, en este caso me refiero a dibujantes porque es de donde vengo yo, pero me imagino que pasa también con guionistas y que se quieren dedicar a la parte del cómic, es lo que viene a ser la parte clásica, que es trabajar para Europa, Estados Unidos o Japón. Pero creo que se puede lograr, porque si uno ve las editoriales extranjeras, Estados Unidos, Japón, Europa, reciben guiones de gente que vive acá, que es muy buena y que podría trabajar perfectamente acá. El tema es enfocar gente con muchos conocimientos y que sea muy buena y que realmente se junte para publicar acá la misma calidad que se publica afuera. Está la facilidad de que afuera uno manda una editorial y la editorial se encarga de la impresión, de la edición, del maquetado, de un montón de cosas. Pero logrando que eso se haga acá, con un grupo unido y que tenga un objetivo, que por ahí en principio no tiene el poder económico para lograrlo simplemente, sino que hay que poner un poco de esfuerzo y poner un poco de cada uno, yo creo que se puede lograr perfectamente. Incluso me gustaría verlo, me gustaría incluso participar en eso. Sí, porque hay casos latinoamericanos que tienen proyección internacional y son aceptados internacionalmente. Sin ir más lejos, Mafalda, que es algo muy de la psicología argentina, tal vez, a lo mejor mucho de uruguaya, es aceptado mundialmente y es una proyección estrictamente de nicho local. Es como lo hacen los japoneses. Los japoneses hablan cosas de su idiosincrasia, interactúan en lugares que son totalmente reconocibles como japoneses. Sin embargo, el producto tiene mucha proyección internacional. Claro, uno idealmente visualiza de que en Latinoamérica en algún momento puede darse históricamente esto de que genere como una generación cohesionada que proyecte productos locales hacia el exterior. ¿Lo ves tan así? ¿Puede llegar a suceder en algún momento? A lo mejor faltaría estabilización de mercado. ¿Cómo lo ves tú? Sí, a mí me parece lo que faltaría es esto de que por lo general en Latinoamérica tenemos esta idea, no todos, pero mucha gente tiene esta idea de que lo que se hace acá no es buena calidad. Es algo que no tiene la calidad que tiene de afuera. Y eso no solo pasa en el cómic, pasa en productos de compra cotidiana. Y me parece que eso es lo que hay que cambiar. Y ahí es donde tendría que... Me parece que, por ejemplo, lo que están haciendo ustedes, que mantienen una editorial con todo el esfuerzo, tiene una coherencia en cuanto al universo o los universos que han creado, y que aparte se apega a las raíces. No es que crearon una editorial y son superhéroes que vienen de Francia. Mantienen una raíz que tiene que ver mucho con la idiosincrasia de los pueblos de acá, sobre todo los pueblos originarios, nuestras raíces. Me parece que es el punto, la patada inicial para que mucha gente se sume. A mí me pasó eso. Yo cuando vi la editorial de ustedes, yo tenía la idea de trabajar solo para afuera. Pero cuando vi la editorial de ustedes, la vi como un proyecto que me llamaba mucho más la atención y me gustaba mucho más porque tiene más que ver conmigo que, por ejemplo, un Batman o un Superman. Eso lo que te puede dar es estabilidad económica, pero estás buscando un personaje que vive en otro lado, se maneja de otro lado, de otra región, tiene sus cosas de su región y todos nos adaptamos a eso. Pero podríamos no adaptarnos a eso, sino manejar lo nuestro, nuestros conocimientos sobre nuestros orígenes, que siempre estuvo relegado a lo que viene de afuera, y lograr buenas ediciones, buenas historias, porque hay una historia muy rica de Latinoamérica como para no aprovecharla. Y me parece que en ese caso, lo que está haciendo, por ejemplo, ustedes, Tomano Comic,
es aprovechar esa riqueza, y creo que por eso se han logrado mantener, y no es una editorial que surgió y listo, nadie se ocupó de verla y la dejaron, sino que desde que yo los conozco hace muchos años, siempre han estado intentando progresar y salir adelante con mucho esfuerzo, y me parece que la colaboración de todos los que podamos y que veamos que la identidad latinoamericana puede ser realidad en un cómic más auténtico nuestro y no tanto de afuera, me parece que eso se puede dar. Hay que acostumbrar mucho al lector y a la gente que las cosas de acá también pueden tener buena calidad. Claro, y es con esfuerzo. Claro, y el cambio cultural, el modo de pensar distinto, la aceptación de los productos locales, que es algo que tal vez exige el cambio generacional hasta cierto punto, o la reestructuración de los lectores actuales, pero me gustaría ver más eso, la interacción, como te digo, para mí me parece muy sano estar hablando acá desde Chile y contigo desde Argentina, y a lo mejor algún día hablar con alguien de Brasil, con alguien de Colombia, y generar una especie de movimiento latinoamericano, que espero que algún día logre suceder. Creo que sería muy sano, y han habido múltiples casos de otros lugares en otras latitudes donde se ha logrado a través de una mancomunión. Los japoneses tenían una política de internacionalización que les funcionó, producto que no solamente estaba metido en la cultura, los que producen cultura, sino que estaba metido también, había una agenda política de gobierno, cosa que los americanos en su momento también lo realizaron. Y bueno, desde el lado de nosotros con los superhéroes, que tú sabes que los superhéroes, la génesis de los superhéroes surgió desde la mitología. Los americanos fundaron su mitología en base a la refundación de mitos antiguos. Claro. Y Latinoamérica está plagado de mitología. La riqueza cultural de la mitología es gigante en Latinoamérica, entonces fusionar esos dos conceptos es natural. Y bueno, y como yo te he dicho, en algún momento, como tú eres parte de Mitómano y siempre lo vas a hacer, si en algún momento quieres crear personajes de tu latitud, allá del Atlántico, con personajes relacionados a la mitología o las leyendas populares, que sean tus personajes, las puertas siempre están abiertas para eso. Pablo, mira, yo creo que nos queda poquito del programa. Eventualmente te vamos a llamar de nuevo. Tuvimos algunas dificultades técnicas por ahí, pero lo logramos solucionar afortunadamente. Así que sí, te vamos a seguir invitando y para conversar de más cosas, porque no solamente vamos a hablar de lo que hemos producido dentro de la editorial, sino eventualmente tus pensamientos en torno a, qué sé yo, como por ejemplo la crisis que hay actualmente por la pandemia en Estados Unidos con los dibujantes. No sé si tú supiste del despido masivo en DC, por ejemplo. Sí. ¿Qué te pareció? Sí, me enteré. Y era algo que... Porque lo que va a pasar con esta pandemia, más allá de sea Estados Unidos o cualquier parte del mundo, yo creo que va a reestructurar un montón de mercados. Creo que, quieras o no, impulsó mucho lo que es el mercado digital. Y creo que ese es un punto fuerte en cuanto a lo que se puede promover a nivel, volviendo a la editorial, a nivel latinoamericano, porque prescindimos un poco de lo que es la imprenta y ese gasto que por ahí es más costoso para volver a algo digital, que por ahí la gente se va a acostumbrar mucho más a leer eso en principio, sin dejar de lado lo impreso, ¿no? Pero se va a hacer más cotidiano la lectura digital también, más allá de que ya venía una tendencia, pero como que la pandemia, con el tema de que muchas tareas o muchas profesiones o muchos rubros fueron reducidos por lo lógico que ha pasado con los contagios, todo se ha volcado a lo digital, y creo que eso va a ayudar a que las editoriales puedan crecer, latinoamericanas sobre todo, para poder brindar un producto y que la gente, con esta facilidad de que en principio por ahí no tenga que gastar en eso, pero que sí conozca y después se acostumbre, y que el día de mañana, si salen ediciones impresas, sí le interese comprarlas. ¿Por qué? Porque ya estuvo inmerso en lo que es ese mundo a través de la parte digital. Entonces me parece que esto tiene muchas cosas negativas, como lo que pasó, que comentabas de DC, pero también tiene las cosas positivas de una reestructuración en cuanto a los empleos, a las formas de manejarnos, a las formas de comprar, a un montón de cosas que son lo que va a producir el mundo del mañana, por decirlo de alguna forma, porque la pandemia está
creo que está lejos todavía de terminar, lamentablemente, porque no hemos llegado ni siquiera a una vacuna ni nada. Entonces, ese tipo de cosas va a seguir reestructurando lo que tenemos planteado ahora, y tenemos que ver cómo nosotros, los latinoamericanos que estamos publicando, o ustedes en el caso que están publicando como editorial, pueden enfocarse en ese público que está por ahí en su casa encerrado y que no puede salir a comprar un cómic, pero con la llegada de un cómic digital, y más si latinoamericano, y con el por ahí gratuito en principio, que ahí viene la colaboración también del dibujante, que por ahí dice, no, bueno, yo no cobro, pero disfruto de hacer esto, si puedo hacerlo aunque sea en tiempo libre, como me ha pasado a mí, creo que esa colaboración ayuda para que las editoriales puedan crecer, pero hay que poner un poco de cada uno también. Perfecto. No el clásico de yo soy dibujante, tengo que cobrar sí o sí, y si no, no sirve. Los proyectos también a veces son a futuro, no con ganancia inmediata. A futuro es no ganancia solo en plata, sino en cuanto a llegada, a poder contar tu historia, a colaborar con gente que está más cercana a vos, no por ahí con alguien de Rusia, por decirte algo, y que por ahí tiene una cultura totalmente diferente, que te escribe un guión que tiene que ver con ellos y no con nosotros. Eso me parece que va a ser importante para que nosotros, como editoriales latinoamericanas, puedan crecer, digamos. Oye, Pablo, una consulta. Allá en la Argentina, ¿existe, ponte tú, como lo que hay acá en Chile, fondos de concursos a los cuales uno tiene que postular para recibir dinero para desarrollar un proyecto? Yo personalmente acá no conozco. Realmente no conozco y nunca escuché hablar a nadie de eso acá. Es más, cuando la primera vez escuché de un fondo que esté apoyado desde, creo que desde el Estado ahí, ¿no? En Chile. Sí. Me llamó mucho la atención y me pareció una buena idea, porque es la forma en que el cómic chileno crezca. O sea, que tenga un apoyo desde algún lugar que por lo menos sienta una base de que lo sostenga, que no sea solo a pulmón, y que por ahí con eso se pueda generar un poco de edición nacional, por decirlo de alguna forma, en este caso, pues Chile. Porque, por ejemplo, acá en Chile se abren unas postulaciones ahora ya, y estaba viendo dentro de las bases que uno también puede participar con gente que viva en otros países. Sí. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Eso es un avance importante dentro de lo que son los apoyos. Incluso felicito a Chile por eso, porque hace cosas que otros países no hacen. Yo creo que hablo por los dos con Oliver cuando te menciono que siempre estamos viendo las posibilidades de gestionar proyectos que ojalá sean remunerados. A veces viene del apoyo gubernamental y eventualmente vamos, yo creo que en algún momento estructurar algún proyecto que se amolde a lo mejor a tu estilo de dibujo, a lo mejor algo histórico, y seguir trabajando. O algo que tenga que ver con ciencia ficción. O ciencia ficción histórica. Con la ciencia ficción. Así que siempre estamos pensando nuevas posibilidades para los que son parte de la familia de Mitómano Comics. Tú sabes muy bien que eres parte de la familia y cualquier cosa ahí estamos ahí para apoyar. Pablo, buenísimo. Ha sido un gusto. Mira, me queda muy poquito de tiempo acá, me señala la conexión. Quiero agradecer tu tiempo. Agradecer, a pesar de todas las dificultades técnicas que tuvimos, logramos sacar adelante el programa, y como te digo, no va a ser el último, te vamos a seguir invitando y seguir conversando. Como te digo, lamentablemente tuvo que surgir la pandemia para que nosotros intentásemos esta conexión que se debió haber dado hace mucho tiempo atrás. No sé si quieres decir algo al cierre de la edición antes de despedirnos. Sí, quiero primero que nada agradecer mucho y estoy muy feliz de volver a hablar con ustedes después de tanto tiempo que hablamos físicamente, y la verdad que les agradezco un montón y gracias por meterme en esa familia que es Mitómano Comics, que me parece que es una familia muy linda porque uno aprende mucho y puede aportar también, y eso es lo lindo de cuando está con gente que realmente es copada, que uno puede tener esta interacción de aprendizaje-enseñanza, que me parece que es la parte más importante, y me siento dentro de la familia Mitómano y se lo agradezco un montón por haberme dado la oportunidad de entrar, y conmigo siempre pueden contar. Para todo lo que necesiten siempre pueden contar, eso seguro. No, genial, muchas gracias también por tus palabras, y ahí vamos a seguir trabajando
Eso, y vamos a seguir trabajando en nuevos proyectos y lo mejor de todo que son gente muy talentosa, pero son aparte muy buenas personas. Así que, y eso también se agradece porque en este mundo donde hay tanto ego, que el mundo del dibujo de los artistas, toparse con artistas que sean talentosos, pero aparte que tengan un corazón bien fraterno, claro, humilde hasta cierto punto, se agradece. Así que eso, Pablo, te mando un gran abrazo desde Chile, también un abrazo al Oliver, que ojalá le vuelva la luz luego, porque ahí está a oscuras, y seguimos conversando en algún momento. ¿Te parece, Pablo? Yo un par de semanitas más y volvemos a retomar el hilo y conversar a lo mejor hasta de actualidad. ¿Te parece? Buenísimo, buenísimo. También un abrazo grande para ustedes y placer enorme haber vuelto a hablar con ustedes en esta charla. Un poquito más viejitos, pero seguimos la lucha. Seguimos en la lucha. Un siempre gusto, Pablo.